Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Julio Matos. En torno a un tema que ha surgido a propósito con vistas a las elecciones internas de los partidos políticos del 1 de junio, aunque no tiene mucho que ver con una elección en donde la competencia es hacia el interior de los partidos y no entre los partidos. Pero de todas formas surgió a consecuencia de un cruce mediático entre el precandidato frente amplista Tabaré Vázquez y el precandidato colorado Pedro Bordaberry. Y el tema que les sugiero para la audición de hoy es el de la publicidad oficial. Esto es, la publicidad que se realiza desde el Estado, de cualquiera de sus áreas, que por cierto son muchas, mediante las cuales las secciones correspondientes transmiten a la población determinados mensajes que veremos en el desarrollo de esta conversación con ustedes. El tema surgió cuando Tabaré Vázquez mencionó que en esta campaña electoral los partidos de la derecha, los partidos conservadores, el Partido Colorado y el Partido Blanco, venían gastando en cartelería, en publicidad estática de esas que se ve en las ciudades, en las calles de las ciudades, fundamentalmente colgada de las columnas del alumbrado público, la cantidad de entre 3 y 4 millones de dólares, la friolera de entre 3 y 4 millones de dólares, considerando que no entran en estos cálculos lo que se gasta en publicidad televisiva, por ejemplo, que es la más cara, o radial, que cuesta bastante más que la estática, y considerando, repito, que se trata de una elección interna donde la competencia se da dentro de cada partido, dentro de cada lema, a los efectos de posicionarse para la elección que duele, que es la de octubre siguiente, que es cuando se van a elegir sí o sí el Parlamento y eventualmente el presidente de la República. Como no hay mejor defensa que un buen ataque, en forma inteligente, el precandidato de la derecha colorada, el sector más conservador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, respondió criticando no la publicidad del Frente Amplio en esta campaña electoral, sino la publicidad oficial. Esto es, la publicidad que desde el gobierno o desde los gobiernos, porque como vemos no solo hay un gobierno nacional, sino que también hay gobiernos departamentales, hay empresas públicas, y por lo tanto los sujetos promotores de publicidad oficial son seguramente muchas. Y el argumento que daba Bordaberry, que es un argumento inteligente y que inclusive puede compartirse en parte, es que ya que el Estado no compite en el territorio nacional con otro Estado, no tiene necesidad de, como no vende nada, no tiene necesidad de convencer a los habitantes del país de la bondad de ningún producto y por lo tanto no debe gastar dinero en publicidad, porque lo que se gasta en publicidad oficial es dinero que se tira, que se malgasta. En realidad, si uno lo mira desde este punto de vista, podemos decir que Bordaberry tiene, en cierta forma, una cuota de razón, aunque no toda, porque no toda publicidad trata de convencer al público de las bondades de un producto. No toda publicidad trata de vender un producto. Hay publicidad en la que se busca explicar una realidad o una situación. Por ejemplo, la que en este momento está realizando el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con alguna otra repartición oficial,
difundiendo la ley que otorga derechos a los trabajadores rurales, esa que dice que los derechos de los trabajadores del campo no son paye, son ley, que busca promover el conocimiento por parte de todos los interesados y sobre todo en la profundidad del territorio del país, que a partir de la vigencia de la misma, los asalariados rurales tienen algunos derechos que antiguamente tenían los demás trabajadores, pero no ellos, como por ejemplo la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas. Esta publicidad es una publicidad oficial que se justifica plenamente y que no cabe dentro de la crítica que Bordaberry le hace a la publicidad oficial y que puede ser parcialmente de recibo por nosotros. Ahora bien, el propio legislador desconfía de la publicidad oficial. Con motivo de ello es que cuando promediaba en la administración anterior, la administración del precisamente el doctor Vázquez, se sancionó una ley de acceso a la información pública que establece la obligación de los gobernantes, ordenadores de gastos, esto es, aquellos que tienen facultad de gastar, de publicar en la página web de sus organismos mes a mes lo que gastan en publicidad. Es decir, que de alguna forma la sospecha de que puedan, con el pretexto de difundir cuestiones de interés público, hacer una propaganda solapada que beneficie al gobernante o al partido de gobierno, tiene un sustrato que tiene un fundamento claro en la propia ley. Reflexionemos entonces en torno a esto que vengo diciendo. Si la publicidad oficial fuera neutra, no existiría esta disposición y esta obligación legal que en forma inequívoca y clara obliga y compromete a todos los ordenadores de gastos. Ahora bien, la publicidad oficial es también la que realiza los gobiernos departamentales y en el caso que nos corresponde a nosotros, la Intendencia de Florida. La Intendencia de Florida ha tenido, desde el inicio de la gestión del actual intendente, una presencia permanente, una presencia constante, una presencia ininterrumpida en todos o en casi todos los medios de difusión del departamento. Digo en casi todos porque, por ejemplo, en esta radio no, pero en los medios televisivos, radiofónicos, periodísticos y hasta digitales de la ciudad y del interior del departamento, con algunas contadísimas excepciones, podríamos decir que el gobierno departamental de Florida es, si no el principal cliente, uno de los principales clientes. Y últimamente, la presencia de la Intendencia como anunciador en medios capitalinos se ha hecho muy notoria. Medios de difusión masiva, televisiva, radial y periodística de Montevideo tienen como cliente de peso a la Intendencia de Florida. Esta intendencia del gobierno blanco que encabeza Carlos Enciso, retomó en los primeros meses de su gestión la conducta que venía desempeñando el gobierno Frente Amplista encabezado por Giacheto, que publicaba en cumplimiento estricto y a rajatabla de la norma legal mencionada, publicaba mes a mes en su página web los gastos en publicidad y no era difícil saber no solo lo que gastaba aquella intendencia, sino cómo lo gastaba. En una práctica que inauguró el presidente Enciso, en alguna forma continuó aquella política de transparencia en los gastos de publicidad que venía del gobierno anterior y durante los primeros meses de su gestión publicó en forma puntual también los gastos de publicidad de su administración. Y esto ocurrió durante los meses en que le tocó gobernar Florida, del año 2010 y durante el año 2011. Pero a partir de enero del 2012 esos datos desaparecieron de la página web de la Intendencia de Florida. Digamos que en el periodo en que se publicó, que es desde el mes de julio del 2010 hasta el mes de diciembre del 2011,
Mes a mes los gastos fueron creciendo, mes a mes los gastos se fueron incrementando, mes a mes esos gastos fueron sosteniendo una presencia que fue cada vez más omnipotente y omnipresente en todos los medios de difusión del departamento, hasta que en enero, repito, del 2012 desaparecieron. Y a partir de ese momento se ha hecho tarea difícil o casi misión imposible enterarse de cuánto gasta la Intendencia en publicidad. Por alguna razón habrá de que no se publica y de que los pedidos de informes que realizan los ediles de la oposición no son contestados en tiempo y forma o directamente no son contestados en forma clara que permitan inferir el conocimiento de los recursos, estamos seguros que cuantiosos, que a esta Intendencia le lleva el rubro publicidad. Pero vuelvo al argumento originario de Pedro Bordaberry. Si está mal que el gobierno o los gobiernos dediquen parte importante de sus recursos a publicitar su gestión, ¿qué opinarán los dirigentes locales del bordaberrismo acerca de los gastos de publicidad del gobierno Blanco de Enciso, gobierno que ellos apoyaron, gobiernos que ellos promovieron y gobierno que salió electo con sus votos? Sería interesante saberlo porque a los actores políticos locales también debemos acostumbrarnos a exigirles por lo menos un mínimo de coherencia. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.